partir de este momento, escucharás Nacidos del Corazón de Dios. ¿Qué tal, mis hermanos y hermanas? Estamos nuevamente en el programa Nacidos del Corazón de Dios y en este momento me acompañan Xochitl. ¿Qué tal, Xochitl? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias, muy bien aquí, contenta de poder estar participando en el programa Nacidos del Corazón de Dios para dejar un mensaje a cada uno de nuestros hermanos por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así es, y mi nombre es Arturo Ramírez y en este programa siempre vamos a tratar temas de lo que respecta a nuestro brazo, que es la ventana al cielo, y que es la atención al adulto mayor, ¿verdad? Así que todos hemos tratado que todos esos temas estén relacionados, pues, a lo que es nuestro servicio, que es lo que hacemos en la ventana al cielo, evangelizar al adulto mayor, ¿verdad? Así que antes de mencionarles el tema, vamos a entregarles un momento al Señor, ¿verdad? Para que sea un momento realmente de que aprendamos más de Él a través del adulto mayor, ¿verdad? Y que también nos permita amar, conocer más del adulto mayor, amarlo más y evangelizarlo mejor, ¿verdad? Así que, ¿le parece eso si le entregamos el momento al Señor? Así es, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado Padre, permitirnos estar en este programa, mi Señor, para poder llevar ese mensaje, mi Señor. Tú sabes, mi Dios, esa misión a la que tú nos encomiendas de evangelizar al adulto mayor, de poder llegar también a cada uno de esos hermanos y tomar esos corazones, mi Dios, para que sean ese centro, mi Señor Jesús, en cada uno de ellos, tener esa vivencia, ese acercamiento, mi Dios, de estar evangelizando a cada uno de esos hermanos adultos mayores que tú sabes que necesitan de tu amor. Danos, mi Señor Jesús, esa sabiduría. Danos, Padre bendito, ese amor hacia el prójimo y a esas personas adultas mayores que han dado tanto por cada uno de nosotros. Gracias, amado Padre, por permitir este programa y llegar a cada uno de esos corazones, mi Señor Jesús, que necesitan, mi Dios, escuchar tu palabra. En el nombre del Señor hemos orado. Amén. Amén. Vale. Bueno, hermanos y hermanas, quiero quizás comentarles cómo nació este tema o cómo nació la inquietud sobre este tema, antes de mencionar propiamente el tema. Me recuerdo que hace unos años llegó una servidora al brazo de la ventana al cielo de muchos años, y su testimonio al final del servicio fue el siguiente, y eso fue lo que creo que nos marcó a todos y nos impactó. Era una servidora ya de años, y al final del servicio reveló que tenía días de no llegar a la ventana al cielo, de no asistir, pero lo que nos impactó fue lo que nos dijo algo muy importante. Dice: yo me había preocupado por las necesidades físicas de mis papás, que ya están adultos mayores, pero no me había preocupado por las necesidades espirituales de ellos. Y eso nos marcó mucho porque realmente inconscientemente comenzamos a pensar que no, ya está viejito, no, ya está perdiendo, como por así el uso de la razón, no, y por eso damos por sentado como que su religiosidad o su espiritualidad ya como que no son útiles, ¿verdad? Entonces, hoy queremos hablar de eso. Y por eso el tema es la religión y la espiritualidad en el adulto mayor, ¿verdad? Ese es el tema que queremos desarrollar junto con Xochitl, para que hablemos un poquito de lo que también nosotros hemos aprendido a través del brazo, ¿verdad? Y lo que también geriatras especializados en el tema están comenzando a notar, que es algo muy importante, ¿verdad? Sobre el adulto mayor, del que tiene religión y espiritualidad y aquel que no la tiene. ¿Le parece, Xochitl? Así es. Vamos a ver de dar un poquito de ese mensaje para poder entender cuál es esa diferencia de la religión y la espiritualidad en el adulto mayor y cuáles son esos beneficios que ellos obtienen al poder identificar cada uno de esos términos. Para comenzar, queremos separar lo que es religión y espiritualidad, ¿verdad?
a nivel conceptual como tal, para que entendamos que muchas personas son muy religiosas y poco espirituales, y otras personas son poco religiosas pero muy espirituales. Y el adulto mayor, de acuerdo a cómo fue, pues inclusive su infancia, su madurez y su experiencia espiritualmente, nos podemos llegar a encontrar situaciones donde no todo es como yo pienso, como es. Hay que respetar un poquito que gente que tuvo mucha relación con la religión, ¿verdad? Pero trabajaron, por así decirlo, mucho activismo por otra, pero desarrollaron poca espiritualidad. Y otros al revés, tuvieron muy poco contacto con una religión, pero por A o B motivo tienen mucha espiritualidad. Entonces vamos a separar, ¿verdad? Que son conceptos muy similares, pero no son lo mismo, ¿verdad? Y aquí quiero aclarar un punto muy importante, que es el siguiente. Religión usualmente, o la religiosidad, lo consideramos más a un término más institucionalizado, más estructurado, que abarca tradiciones, rituales y prácticas. Por ejemplo, alguien muy religioso, y nos puede pasar, y tenemos hermanitas en el asilo, abuelitas y abuelitos, que se juntan, por ejemplo, para rezar el rosario. Vean, algunos lo rezan porque tienen esa devoción y esa necesidad. Otros lo rezan porque quieren sentirse religiosos como tal, ¿verdad? Entonces la religión siempre es más, en el adulto mayor, más practicada en base a la tradición que él tuvo de ejecutar actividades o rituales, ¿verdad? Eso le llamamos, digamos, que la religiosidad del adulto mayor. Y aquí viene la diferencia, y aquí le llamamos entonces espiritualidad. ¿Ya? La espiritualidad es más aquello que solo lo podemos descubrir hablando con el adulto mayor, porque es algo intangible, algo que él no necesariamente va a expresar en el corto tiempo de conocernos, o algo que poco a poco él va a comenzar a expresar a medida que lo vamos conociendo. ¿Por qué? Por algo que no vamos a ver, que no vamos a sentir, algo que él va a expresar, ¿verdad? Entonces, es un término que más está relacionado a sus sentimientos, sus creencias, sus experiencias, que lo hacen llegar a lo espiritual o a buscar lo sagrado. Por ejemplo, una persona no le inculcaron rezar el rosario, pero nosotros la tachamos como a esta, no le gusta la religión, pero él espiritualmente sí tiene un momento de oración, ¿verdad? Y un momento de oración donde le abre su corazón al Señor. ¿Cómo lo descubrimos? Pues simplemente, sin juzgar, conociendo mejor al adulto mayor. Vea, ¿cómo vamos a, por qué? Algo que no voy a ver, no va a sentir, él difícilmente va a expresar, pero él sí tiene una relación con el Señor. Él tiene un respeto por lo sagrado, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, no se le inculcó o ir a misa y hasta adulto mayor, por ejemplo, pero cuando entra tiene mucho respeto, ¿verdad? Entonces esa persona quizás no es muy religiosa, pero espiritualmente él cree. Nos pasó también, no sé si recuerda, Xochitl, con los abuelitos, una vez que hicimos una jornada de confesiones. Nos asombró, porque para nosotros nuestra mentalidad es que los que eran religiosos se iban a confesar. Y nos sorprendió, pero cuando íbamos al Padre, todos se querían confesar. Ya, los religiosos y los... ahí nos dimos cuenta y experimentamos que estaban los religiosos, ¿verdad? Que obviamente estaban acostumbrados a confesar, y los espirituales, que necesitaban interiormente esa conexión con el Señor, ¿verdad? Y el Padre, pues, me dijo, me recuerdo que me dio unas palabras, que mire, Padre, realmente nosotros teníamos pensado que iban a ser 5 o 6, y fueron como 20 y pico de abuelitos, ¿verdad? Lo que se confesaron. Entonces me dice, déjalos, me dijo, ellos tienen que expresarse, ¿verdad? Solo obviamente el Padre creo que supo el nivel de espiritualidad o la necesidad espiritual que estos abuelitos pues tenían, ¿verdad? Pero ahí aprendimos realmente que, según nuestro criterio, quienes nos acompañaban a las asambleas, o quienes invitábamos y rápido llegaban, o eran los más religiosos, y nos dimos cuenta que habían muchos que eran muy espirituales, ¿verdad? Así es, ahí nosotros cabal también podemos ver de
experimentar la necesidad que tiene el adulto mayor a veces por acercarse, quizás cabal, porque si hablamos de religión, pues cada uno pues tiene y profesa su propia religión, pero cuando nosotros los llamamos a orar y que nosotros llegamos y que alabamos, pues ahí podemos ver que las religiones ahí cabal no existen, porque cabal todos se unen a hacer esa misma oración, a ver de alabar a ese mismo Dios único que tenemos nosotros, universal. Entonces ahí podemos identificar la necesidad que ellos tienen de ese acercamiento que ellos en diferentes circunstancias de la vida quizás fueron, digamos, religiosos, pero quizás en esta etapa de su vida ahí podemos identificar que no existen las diferencias de religiones, sino que allí de verdad es como unificar al Señor, ya sea en cada uno de esos servicios a los que nosotros pues llegamos a hacer y que ellos se unen, porque a veces cuando hay cabal la Santa Eucaristía, ahí podemos ver que hasta hermanos que cabal son testigos de Jehová, ahí están en la Santa Eucaristía, o sea, necesitan, digo, escuchar la palabra del Señor. Y bueno, que más nuestra guía espiritual, que es el sacerdote en ese momento que oficia la Santa Eucaristía. Entonces ahí podemos verle esa necesidad de esa religión que quizás ellos tal vez no la profesaban quizás como quizás debían, pero quizás ahorita ya en su etapa de adulto mayor, ellos la expresan y la expresan de esa manera. Y así también la forma espiritual de cada uno de ellos, porque podemos percibir también en cada uno de ellos que quizás para unos fue quizás más intenso aquel quizás acercamiento con el Señor, y quizás ahora como adulto mayor pues quizás ansian, necesitan, porque ellos cuando nosotros llegamos al servicio, ellos dicen, ay, no saben la necesidad que teníamos de verlos, ellos dicen de verlos, pero no es el Señor que nos llama a ese servicio y que lo único que nosotros llevamos es pues su palabra, o sea, verte hacer aquella enseñanza, aquella oración, pues que el Señor nos manda a esos corazones necesitados, porque pues ahí podemos nosotros también ver la forma de ellos, como su necesidad fraterna es necesaria, es cariño, la atención. Entonces hay diferentes formas en las que Dios nos va viendo cómo actuar en el adulto mayor, y ahí poder identificar tanto el que tiene una religión X y que se une a los servicios a pesar que nosotros como católicos los llamamos, los invitamos, y hay muchos que cabal perseveran porque han andado en otras iglesias y ahí han ido perseverando, pero bueno, nosotros lo único que hacemos es ver de llamarlos para que ellos puedan tener un acercamiento al Señor, más cabal cuando a veces hay diferencias entre ellos, pero ahí podemos ver, póngale que se unen para en Semana Santa hasta para poder hacer el Vía Crucis. O sea, hay cosas en las que uno ahí puede saber esa necesidad que tiene el adulto mayor, y yo digo, qué lindo, pues, porque ya son personas que ya, o sea, ya ellos van entregando quizás su vida a esa necesidad de ese acercamiento con el Señor, ya que yo siento que quizás muchas veces decimos nosotros, bueno, hay mucho adulto mayor que en silencio pues lleva sus oraciones, y quizás cabal no era así como que tan religioso, pero en su profundidad y en su interior han sido muy espirituales, porque también eso nosotros podemos ver, que hay mucha gente muy espiritual, y quizás cabal, quizás no fueron así religiosos, de decir que iban a tener una religión y que iban a ver de perseverar en una iglesia. No, eso no, nosotros lo percibimos en mucho, pero espiritualmente de verdad cuando ellos se expresan, usted siente y usted sabe que aquel hermanito adulto mayor de verdad está muy inspirado, y que el Señor quizás ha dado esos dones especiales que quizás muchas veces nosotros por medio de la religión no los percibimos,
y en esa forma espiritualmente pues ellos van llenando, ¿me entiende? Que ellos pasillos van llenando sus necesidades y bueno, y ellos se incorporan, ellos se acercan a ese servicio, porque de verdad ahí podemos identificar aquel hermanito necesitado de alabar, aquel hermanito necesitado de recibir una oración, o ellos mismos motivan a poder, a que otros hermanos se incorporen a ese servicio al que nosotros, al que el Señor nos llama, a la ventana al cielo. Entonces ahí podemos identificar cómo Dios toca esos corazones y cómo el Señor es especial en esa etapa mayor donde muchos no valoramos, porque a veces el Señor quise servicio desde nuestros seres queridos y a veces no sabemos cómo identificar, cómo verte motivar a cada adulto mayor a que se acerque, ya sea si él fue en su momento, pues acuérdense que ya necesitan apoyo, fueron muy religiosos, pues apoyar y verte motivarlos, e invitarlos y llevarse y tomar la molestia de llevarlos a misa, de que ellos también sigan participando de ese servicio, si es que ellos fueron así de religiosos, no alejarlos, porque a veces, muchas veces cometemos como personas que ya el adulto mayor pues se va alejando y no lo vamos involucrando en estos servicios, como que él ya terminó una etapa y ya hay que irlo alejando, y para mí eso es un error. Es deber de involucrarlos para que ellos se sientan siempre activos y que se sientan llenos del amor del Señor. Y así espiritualmente también hay gente que no necesariamente hay que llevarlos a un servicio en la iglesia, sino que sentarse con ellos y leerles un párrafo de la Biblia si se puede, y si no, pues evangelizarlos, hablando una conversación, puede comenzar con un tema X, pero bueno, el Señor nos manda y termina aquello hablando espiritualmente, y ellos abren su corazón. Así y es. Ellos expresan espiritualmente lo que ellos sienten. Entonces yo siento que tenemos una tarea muy grande para poder seguir evangelizando al adulto mayor, ya sea por medio de la religión, fomentándole esos servicios y esos principios que la iglesia nos ha dejado, y también espiritualmente desde sus casas, si es aquel hermanito que no tuvo ese deseo de tener ese acercamiento por medio de la iglesia, pues bueno, llevarlo espiritualmente, a evangelizarlo, como dicen, a domicilio, ¿verdad? Y verte, que ellos se sientan que están activos y que Dios siempre está con ellos, que ellos puedan entender que nosotros solamente, quizás las personas, somos instrumentos del Señor, pero nosotros, la misión nuestra es seguir evangelizando a ese adulto mayor, porque ellos están necesitados mucho de escuchar la palabra del Señor y saber diferenciar el que es religioso y el que es cabal, que es espiritual, y que uno tiene que saber llevar de una forma u otra ese mensaje del Señor. Bueno, con esto vamos a cerrar quizás el primer bloque, hablando primero creo que marcando la diferencia y poner un par de ejemplos, que tenemos adultos mayores es religiosos, adultos mayores espirituales, y puede que tengan adultos mayores que tengan en ambos sentidos los dos aspectos muy desarrollados. Pero dos cosas: no por ser adulto mayor esto decrece, al contrario, puede incrementar, y lo otro que respetar, ¿verdad? Y poco a poco, con mucho amor, ya vamos al segundo bloque, lo que puede ocurrir cuando hacemos las cosas con mucho amor. Así que para cerrar este primer bloque lo vamos a dejar con una alabanza de Romana Divinity, Detalles de Amor. No se conecten. Aunque mis días sean oscuros, aunque el dolor sea un muro que no me deje ver el sol, yo sé que nunca estoy sola, pues tú estás a toda hora llenándome con tu amor.
mi Dios. A veces caigo en el cansancio y no siento ya mis manos de escarbar en el vado. Pero recuerdo que tú diste la vida en aquella cruz y no dijiste que no. Estás en todos los detalles. ¿Cómo es posible no amarte? Te amo. Te amo, Señor. Te amo con todo lo que soy. Te amo. Detalle de amor. Hola hermanos y hermanas, estamos nuevamente en el programa Nacidos del Corazón de Dios, hablando de un tema muy importante sobre el adulto mayor, que es la religión y la espiritualidad, ¿verdad? Ya bien en el primer bloque hablamos básicamente que son dos conceptos que mezclamos o quizás no sabemos que existen como tal, ¿verdad? Que un adulto mayor, bueno, todo ser humano puede ser quizás muy religioso y poco espiritual, o muy poco religioso, pero muy espiritual, o muy poco de ambas o mucho de ambas. Ahí es lo que se mezcla. Cada uno realmente de acuerdo a su caminar, a su experiencia personal, ha ido viviendo algo. Pero cuando nosotros los llegamos a conocer a los adultos mayores, en nuestro caso, en el brazo, que los conocemos ya como tales de adultos mayores, nos ha tocado experimentar un poquito y aprender un poquito de esto, gracias a la misericordia del Señor, ¿verdad? Pero sí, quiero tocar el tema también, Xochitl, que nos puede pasar con nuestro ser querido, con nuestro abuelito, nuestros padres, nos puede pasar con el vecino inclusive, que quizás yo estoy en la comunidad, estoy viviendo una religiosidad fuerte y también una espiritualidad fuerte, y por eso quiero que la viva así, ¿verdad? Y eso también tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente, aunque ellos hemos descubierto que sí hay una necesidad del adulto mayor de tener una religión a su manera y una espiritualidad a su manera, definitivamente lo que hemos aprendido es amarlos. ¿Qué significa amarlos? Que no los presionamos, ¿verdad? Usted creo que ha sido testigo, Xochitl, como usted lo comentó en el primer bloque, hay gente testiga de Jehová. Bueno, me sorprende aquella señora que es alemana, que apenas está aprendiendo español, pero nos acompaña en todo y nos busca, ¿verdad? O sea, la señora no sabe español, pero nos busca. Como sea, siempre hemos tratado de traducirle de lo que hicimos en español, gracias a la tecnología, buscar, ¿verdad? Pero realmente creo que ella es, no me recuerdo si es anglicana, Xochitl, no sé si usted se recordará, pero definitivamente católica no es, pero no que es pero que nos acompaña en misa, en rosario, en alabanza, alaba. Y que esperemos que la necesidad y la espiritualidad y la religiosidad, pero principalmente la necesidad del Señor, no conoce de idiomas, no conoce de colores, no conoce de razas, simplemente hemos visto ahí que hemos aprendido de todo, ¿verdad? Inclusive aquel hermanito que es sordomudo, con un leve retraso mental, que pues el sentido de, ahí sí desconocemos porque pues es mudo, no habla con nosotros, pero el sentido de espiritualidad, definitivamente creo que el Señor lo sabrá nada más, pero el sentido de religiosidad lo tiene, y lo tiene claro, porque igual veas otro que cuando hay misas está presente y todo. Entonces ahí hemos aprendido que el Señor siempre nos habla gracias a su amor y su misericordia, ¿verdad? Ese fue prácticamente un resumen del primer bloque, ¿verdad? Que tenemos que también respetar. Pero lo otro que hemos aprendido de esta religión y espiritualidad es que
Si usted la hace con amor, sin presión, la gente más factible, mejor, quizá la expresión correcta es que el amor de Dios y la misericordia de Dios realmente hacen que las personas se acerquen, sin presionarlos, sin ofrecerles nada, sin engañarlos. Poco a poco hemos visto cómo la gente, inclusive hemos visto, usted está testigo, de que los primeros días que los llegan a dejar al asilo, ellos obviamente están en esta transición de que se sienten abandonados. Pero a medida que va pasando el tiempo, ellos se van abriendo un poquito más, hasta que realmente se incorporan con el grupo y se dan cuenta que realmente nosotros llegamos a amarlos, ¿verdad? Y que con el tiempo ellos dicen, son los que después nos dicen, regresen, van a venir otro sábado, ¿verdad? O sea, que como usted decía, no es que porque llegamos y somos compañía, es porque realmente le llevamos la palabra del Señor, ¿verdad? Y uno lo comprueba porque cuando han habido prédicas, cuando hacemos una reflexión del Evangelio, o inclusive cuando hay misas, me sorprende escuchar la expresión de los abuelitos que dicen, qué bonita estuvo la prédica del Padre, ¿verdad? Y eso, y quizás cuando uno lo voltea a ver en misa estaban dormidos, y uno se da cuenta que no estaba, el Espíritu estaba escuchando, ¿verdad? Porque no solo hablan de la prédica, o sea, no estaba dormido, le estaban escuchando, o sea, ahí estaba escuchando y estaba poniendo atención, ¿verdad? Para mí quizás yo lo vi dormido, pero realmente él estaba ahí, y necesitado de la palabra del Señor, ¿verdad? Y quizás eso ya estamos entrando en lo que queremos hablar del bloque, en este bloque que es básicamente que quizás instintivamente el ser humano va pensando que el adulto mayor ya no requiere religiosidad ni espiritualidad, pero hay beneficios. ¿Sabe usted? Bueno, como usted ya lo hemos experimentado con los abuelitos y abuelitas de los asilos, pero y hemos visto sus beneficios, ¿verdad? Pero no solo hay beneficios sociales, hay beneficios psicológicos para aquellos adultos mayores que se les desarrolla siempre o se les toma en cuenta en la parte religiosa y espiritual, ¿verdad? Y eso quisiera tratar en este bloque. Y usted me va a ir, creo que validando estos beneficios que, gracias a Dios y gracias a la misericordia del Señor, nos ha permitido verlos en el asilo. Fíjense que uno de los beneficios psicológicos de desarrollarle la espiritualidad y la religiosidad al adulto mayor son los siguientes. Fíjense bien, la actitud es positiva. Bueno, inclusive nosotros vemos que inclusive por el medicamento que estén tomando pueden su actitud llegar a ser hasta pesimista o cuando se entristecen, ¿verdad?, por su salud. Pero cuando uno, a pesar que estén tristes, le comienza a hablar del Señor, de la palabra de Dios, de un evangelio que casualmente habló de una sanación, ¿verdad? La gente comienza, su actitud pasa a ser positiva, ¿verdad? Y es de esperanza, ¿verdad? El otro beneficio es el sentido o el significado del propósito de vida. Yo por eso siempre me gusta decirles, y lo escuché de un servidor que llegaba antes de la ventana, decirles, si el Señor te despertó hoy en la mañana, es porque tú tienes un propósito que hacer por el Señor y para el Señor, ¿verdad? Entonces la gente, algunos dicen, y he escuchado de adultos mayores, lastimosamente lo dicen así como, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí esperando que venga la muerte, dicen, ¿verdad? Y es feo decirlo y todo, pero realmente, imagínense, esperando que venga la muerte. Pero ¿qué tal? ¿Cómo está? Y con aquellos que hemos llevado a la asamblea, sábado con sábado y todo, aquí esperándolo a ustedes y que traigan la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces eso me impresiona porque realmente, y para los hermanos que aún no han ido al servicio y quisieran ir, a mí me sorprendió que una administradora del asilo nos dijera, miren, no se imaginan lo que significa que ustedes vengan. Porque el sábado que nosotros llegamos, el domingo, lunes y martes, se quedan hablando todavía de lo que hicimos con ellos el sábado. ¿Ya? El miércoles como un día de pausa, pero jueves y viernes comienzan a preparar la visita que nosotros vamos a llegar el sábado.
¿verdad? Ellos realmente nos reconocen como los carismáticos, ¿verdad? Pero a mí los carismáticos, más los carismáticos, bueno, acá quien ya lo conocen por su nombre, algunos nos conocen por nombre y todo, pero realmente ya no se esperan. ¿Qué pasa? Que es esa esperanza, que ya tiene un propósito de vida, ¿verdad? La palabra de Dios también inclusivamente da ese propósito de vida, ¿verdad? Nos da esa esperanza, ¿verdad? De seguir hacia adelante. Y otro beneficio, fíjense bien, que cuando usted trabaja la religión y la espiritualidad en el adulto mayor, o le permite que esa parte de un aspecto se siga desarrollando en el adulto mayor, fíjense bien, tiene mejor capacidad para adaptarse a situaciones y mejor capacidad para adaptarse a las enfermedades, ¿verdad? Y eso también lo hemos vivido, porque hemos visto gente pasar de enfermedades, ¿verdad? De una a otra, pero con actitud positiva, ¿verdad? No sé si se acuerda de, bueno, quizás este ejemplo de aquella abuelita Petrona, cuando estuvo bien y todo, era una actitud positiva, y duró ¿cuántos años? ¿Ve? Y Petrona había sido de las abuelitas fundadoras del asilo, o sea, y creo que pasó, no me recuerdo la edad a la que falleció, pero realmente Petrona era una persona realmente que cuando estuvo bien era muy positiva, ¿verdad? Entonces, no solo no hay beneficios necesariamente, obviamente sabemos que hay beneficios de tener una relación con el Señor, pero lo más importante, quizás lo queremos transmitir a los hermanos y a las hermanas que nos ven, es que sigan trabajando la religión y la espiritualidad, porque hay beneficios psicológicos también para el adulto mayor. Y también tenemos beneficios sociales como tal, vean. Lo más importante es que en lo psicológico él va a seguir caminando siempre hacia adelante. En lo social es que él se va a adaptar siempre a ciertas situaciones. Pero en lo social también es muy importante hablar que antes del beneficio social es que siempre, y es muy importante aclarar que el adulto mayor, aunque sus capacidades físicas disminuyen, ¿verdad? O motoras disminuyen, no por eso se le debe relegar de la religión o de las funciones religiosas. Se le asignan deberes o tareas que él pueda cumplir, pero para que en ningún momento se sienta marginado ni menospreciado, por así decirlo. En la Biblia inclusive habla mucho de cómo se respetaban los ancianos en el templo. O sea, los ancianos antes en el templo era en el tiempo de Moisés y todo eso, todo ese tiempo, el anciano realmente era respeto. Desgraciadamente y culturalmente no, hoy como que quien más puede, o sea, eso se ha ido perdiendo, el respeto hacia el anciano, pero el verdadero respeto, no respeto fingido o el respeto superficial, es un respeto realmente real. Para mí, ¿verdad? El anciano es ese símbolo de respeto, y desgraciadamente se ha perdido porque parte del beneficio social que usted tiene en tener un adulto mayor religioso y que trabaja usted también la espiritualidad es que él va a estar dispuesto siempre y que puede ayudar. Se recuerden las misas, cómo ellos piden a veces leer las lecturas, o cómo quieren participar en la procesión de entrada, ¿verdad? O cuando hemos hecho actos pastorelas en Navidad, ¿verdad? Inclusive ahora, como cuando ellos preparan actos para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo quieren ellos participar? No sé si lo ha notado usted. Sí, como no, Arturo, claro, yo siento de que la participación en el adulto mayor trae beneficios bastante físicos y emocionales en ellos, porque siento yo que es bien importante tomar que ellos a través, cuando nosotros llevamos esos servicios y nosotros los involucramos a ellos, yo siento que ellos se sienten como que están útiles a la sociedad, que ellos están útiles para poder servir, porque eso sí, eso sí lo he notado, que a través del servicio que nosotros llevamos
póngale los sábados, o ya sea esas celebraciones que cabal comentábamos, póngale que los Vía Crucis, hay mucho adulto mayor que ellos quieren incorporar y que ellos piden ese servicio, que ellos piden que cuando vamos a verte llevar ese Vía Crucis, o póngale que cabal cuando nosotros llegamos y que vamos a verte rezar el Santo Rosario. Yo tengo una abuelita identificada que ella me dice, yo voy a traer la camándula, yo voy a ver de traer. Entonces es parte también nuestra vez de involucrarlos a ellos y de ellos sentirse que todavía ellos son útiles para cada uno de nosotros. Y ahí es donde cabal, como el servicio que el Señor nos manda a través de nuestra Iglesia Católica, ahí al brazo de la ventana al cielo, como ese servicio hace muchas actividades en las que el adulto mayor, ya sea físico, emocional, se sienten activados, se sienten ellos útiles a ese servicio. De hecho, siento que ese es un beneficio que quizás a veces las personas quizás que los rodean y que no tienen quizás la capacidad de poder entender que el adulto mayor, ya cuando ellos buscan ver de involucrarse a un servicio religioso, o ya sea que ellos internamente, espiritualmente vayan hablando, vayan expresando su sentir, siento yo que es de tomarles mucha atención, porque yo siento de que eso de una forma u otra a ellos les da como un deseo de vivir, un deseo de sentirse útiles todavía. Entonces yo creo que eso es clave. Quizás a veces sería bueno como descubrirlo, que todas esas familias que tienen sus adultos mayores sepan valorar esa etapa, ¿me entienden? De que quizás si ellos fueron religiosos, pues motivarlos a seguir, involucrarlos, que si ellos, involucrarlos a que todos los domingos puedan ir a misa, ya desde el día miércoles ellos esperan con ansia ese servicio de los carismáticos. Entonces me imagino que así cabal, todo adulto mayor tiene su don que el Señor le da su instinto para ellos poder percibir y sentir esa necesidad de estar cerca de su religión, o ya sea internamente, espiritualmente, ellos poder expresar su sentir. Entonces yo siento que es clave, es necesario de verdad que se le ponga atención, que por medio de la religión y por medio de la espiritualidad, el adulto mayor alcanza muchos, pero muchos beneficios y sabe aquí, en su vida. Sabe aquí un punto muy importante, y también eso que tomar en cuenta. Yo sé que quizás quien está cuidando a su abuelito, abuelita en su casa, a veces pasa al revés, que el abuelito en la casa tiene una alta religión y espiritualidad y la familia nada, ¿verdad? Y solo la pobrecita se tiene que conformar con hacer sus servicios internamente, de su rosario y todo, porque invitan a la familia y la familia nadie la apoya, ¿verdad? También esa parte, quizás no hemos hablado de ese tema, pero muy importante también es que si yo tengo mi abuelo, mi abuela o mi papá y mamá viviendo conmigo, también está presente, porque a veces no es, quizás ellos no, viene cansado, no le voy a decir que hacemos el rosario o algo así, pero obviamente a veces que se quieren sentir acompañados, ¿verdad? Y a veces yo llego cansado, cansada, lo que fuera, y digo, no, es que estoy cansado, tengo que trabajar. Tomémonos un tiempo realmente, también parte del servicio del Señor, ¿verdad? Para decirle, me interesa tu religión, me interesa tu espiritualidad, quiero que sigas así y te voy a apoyar y te voy a acompañar, ¿verdad? Porque a veces nos hacemos como que los desentendidos, porque, no, mira, yo tengo asamblea, tengo redil, o sea, como dicen, vea, luz en la calle y oscuridad en la casa, y no debe ser así, porque a veces no necesariamente tenemos que ir al brazo, a la ventana del cielo para atender al adulto mayor. Puede que esté más cerca de lo que nosotros pensamos, puede ser un vecino, una vecina que nos ha invitado a rezar el rosario y que está pues solita, viviendo sola, o qué sé yo, o que sus familiares no la apoyan en nada, o ella es creyente y sus familiares para nada. Entonces siempre tenemos que estar como que más alertas, porque realmente el servicio no solo se limita a los brazos de misericordia como tal, estamos hablando de la religión y la espiritualidad del adulto mayor en general, a quien me tengo a mi alrededor, ¿verdad? Y especialmente a los que quizás por algún motivo no han podido conocer la comunidad,
¿verdad? Así que bueno, con eso cerramos nuestro segundo bloque y lo vamos a dejar con una alabanza de Luna Eikar, Nadie como tú. No se desconecten. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Estamos nuevamente en el programa Nacidos del Corazón de Dios, hablando de la religión y espiritualidad del adulto mayor, ¿verdad? Como hemos hablado en el primer bloque, hablamos de la diferencia entre religión y espiritualidad, saber reconocer a cómo está nuestro ser querido, ¿verdad? Después hablamos de los beneficios de tener un adulto mayor al cual le seguimos trabajando o apoyando en su parte religiosa y espiritual, ¿verdad? Y hoy queremos hablar en general de un tema, Xochitl, que fíjese que en un programa pasado de Nacidos del Corazón de Dios, me acuerdo que invitamos a un especialista
psicóloga y tiene una especialidad en geriatría del adulto mayor, y fíjense que creo que era los cuidados del adulto mayor cuando tenían crisis de salud y todo. Y tocó el tema muy importante, que dice que siempre en cada ocasión que se da el cuidado de un, digamos que siempre hay una persona principal en el cuidado, le llaman el cuidador, ¿verdad? En este caso, si es en asilo, son los enfermeros, ¿verdad? Pero siempre, inclusive hay un pariente que se guíe las medicinas, pero cuando no está en un asilo y ya el adulto mayor pasa un cuidado, siempre hay uno que está más cercano a él, que lo conoce, que sabe cómo están cambiando sus hábitos alimenticios, que sabe que le cae bien, que le cae mal. Y el cuidador también, fíjese bien, no parece, pero tiene una especial importancia por dos razones, el cuidador. Y eso es muy importante. Usted, hermano y hermana, si tiene un adulto mayor y lo está viendo, es muy importante. ¿Por qué? Porque el cuidador va a tener una batalla espiritual más fuerte. Porque él tiene a primera mano dos cosas. La parte económica, del adulto mayor, aunque el adulto mayor tenga ¿cómo se llama? Tenga posibilidades económicas, él está pendiente de que se pague, que no se pague, que cuánto cuesta, que esto y lo otro. Y la segunda parte es la carga espiritual, ¿verdad? Creo que usted lo ha experimentado, ¿verdad, Xochitl? Que hay una parte donde el cuidador principal también está librando una batalla, ¿verdad?, personal y espiritual, ¿verdad? Y por eso también, pero fíjense bien, pero un regalo que siempre es del Señor, que en esa espiritualidad y en esa religiosidad del adulto mayor se va a encontrar que también el Señor nos habla, ¿verdad? Entonces, siempre el Señor tiene regalos escondidos en lo que es en ese caminar que lo vemos difícil, pero tenemos que estar abiertos los ojos a esa parte donde los cuidadores que realmente se apoyan y se anclan y toman este caminar de religión y espiritualidad a su favor, la van a encontrar también, ¿verdad? Así es. Creo que cabal el Señor nos manda de diferentes formas pues a ver de hacer su servicio. Y quizás cuando uno a veces, yo he pasado una experiencia hace poco con mi madre, y de verdad ahí cabal son unas batallas que uno tiene que tener espirituales, porque ante todo la paciencia debe reinar mucho amor ya por ese adulto mayor. Y bueno, y a veces cabal no entendemos en su momento humanamente, ¿verdad? Y donde cabal tenemos que tomarnos de la presencia del Señor y pedirle pues al Señor esa sabiduría y esa fortaleza para poder y transmitir ese amor que ese adulto mayor pues está necesitando en ese momento. Y a nosotros como cuidadores pues tener que el Señor nos dé esa misericordia, ese amor, esa dulzura, esa ternura para poder verte tratar, porque de verdad que es un trabajo algo difícil estar viendo usted a aquel ser amado que necesita de uno, ya, y a veces digo yo que qué terrible es que ese servicio muchas veces nosotros no lo sepamos valorar, ya, porque el Señor es un Dios perfecto y quizás nos manda a verte que tocar nuestro corazón, a ver de ser más sensibles con el prójimo, y bueno, y con qué más, con nuestro ser querido, que muchas veces nosotros no lo quisiéramos ver de esas circunstancias, y ahí es donde el Señor siento que nos va preparando también, porque no es fácil ver a aquel ser amado que entra en esa etapa del adulto mayor, donde usted sabe que ya necesita de uno, y que nosotros como cuidadores tenemos ahí algo bien que el Señor nos manda, ese servicio especial que el Señor nos manda a hacer, porque no es fácil, es una tarea bastante difícil. Fíjese que estaba viendo un estudio que hicieron, hay dos enfermedades, por así decirlo, crueles, o más crueles. Toda enfermedad realmente grave es problemática, pero hay dos enfermedades, digamos que crueles, y cargadas para tanto la persona que la sufre como para el círculo familiar, pero especialmente en este tema para el cuidador, que son el Alzheimer y el cáncer.
Creo que son esas dos enfermedades que estadísticamente está comprobado que traen una carga fuerte en la parte económica y en la parte espiritual, pero más en la parte, hablamos de la parte espiritual, porque ambos se van deteriorando poco a poco, si no, obviamente no se consiguen, si no se consiguen los resultados esperados. En el Alzheimer pues no hay cura, uno puede prevenirlo, pero no se puede curar. En el cáncer, gracias al Señor, siempre hay opciones. En ambos casos sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios amoroso y misericordioso, pues, y Él, si tenía bien sanar ambas enfermedades, pues lo puede hacer. Pero hablamos de los casos que por algún motivo no se da la sanación, ¿verdad? Son dos enfermedades que poco a poco, a medida que se va pasando etapas de deterioro, por así decirlo, los seres queridos están realmente sufriendo, ¿verdad? Y la parte aquí todavía, fíjense, es muy importante, quiero tocar dos puntos aquí. Fíjense que hicieron estudios con cuidadores que eran religiosos y que tenían su fe bien anclada, y con gente que no. Y dice que la ternura, usted tocó la palabra ternura, fíjense, que la ternura que le pone el cuidador, ya sea familiar o un contratado, cuando él es religioso y espiritual, digamos, cuando está en ese caminar, la ternura que le pone es totalmente diferente a la cantidad de ternura, que el trato que da es total diferente, muy radical al que no es religioso. ¿Por qué? Porque es tan cargado que uno necesita no solo la fuerza física y psicológica, necesita la fuerza religiosa y espiritual para tratar este tema y a tratar a la persona, al adulto mayor. Entonces es un punto muy importante y es feo decirlo, pero realmente tenemos que prepararnos por dos razones, porque a veces yo no sé a quién me va a tocar cuidar. No necesariamente puede ser mi padre, mi madre, puede ser alguien que ni un tío que de repente va a aparecer y me va a tocar cuidarlo. O sea, a veces nos enfocamos solo en los seres queridos cercanos, pero nos puede pasar que de repente la vida nos lleve a tocar, bueno, y si Dios lo permite así, pero la ternura que le voy a poner al tratar a esa persona, si yo estoy aferrado y si sé que esta persona, a pesar de estar en la cama postrada, tiene una religión y una espiritualidad que le tengo que seguir ayudando a trabajar, fíjense bien, a pesar que esté perdiendo su todo, ¿verdad? Eso es muy importante. Va a ser mejor librada la batalla para todos, tanto para el enfermo como para el cuidador, si trabajo siempre esa parte, tanto, le repito, en el cuidador como en la persona que está, a no trabajarlo. O sea, yo he visto casos como que, no, si ya no escuchan, no, ya, como que fuera, lo tratan porque con amor, porque, por así decirlo, o con cierto respeto, porque es el familiar, ¿verdad? Pero realmente debemos de estar siempre cuidadosos de esa parte. Es difícil, es dura, y es momento, vea, que uno no quisiera que se dé, pero si el Señor lo permite, siempre el Señor tiene regalos escondidos en ese caminar de piedra, vea. Siempre el Señor nos enseña más ternura, más amor, nos enseña más misericordia, y así es, vea, este caminar. Lo otro muy importante que tenemos que trabajar mucho es, obviamente, es en la oración personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ha pasado que la oración personal es muy importante cuando nosotros estamos trabajando en esta situación. Eso es lo que nos alimenta a nosotros, ¿verdad? Para en ese momento nosotros poder alimentar al ser querido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces va a pasar que vas a postrar en la cama y difícilmente consigue un padre que llegue todos los días, un sacerdote que llegue todos los días, ¿verdad? Entonces, el contacto que esa persona tiene con el Señor, por así decirlo, cuando está postrada en la cama y todo, es uno. ¿Me entiende? Es el embajador de Cristo, literalmente, que ya le queda a esa persona, es uno. ¿Me entiende? Entonces es muy importante, y si ese cuidador no se ancló al Señor y no se prendió del Señor y no trabajó esa parte, se lleva su espiritualidad de encuentro y la espiritualidad del adulto mayor,
que en ese momento está postrado y está viviendo un momento difícil, ¿verdad? Así que eso, bueno, es lo que queríamos tratar el tema. Yo sé que un tema se pone un poco difícil, son momentos que no queremos llegar a vivir, pero si el Señor lo permite, es porque siempre tiene algo para nosotros, ¿verdad? Así que recuerden, mis hermanos y hermanas, bueno, siempre son bienvenidos a La Ventana al Cielo. Si quiere aprender más de este tema y vivirlo, bienvenidos al verso de La Ventana al Cielo. Ahí el Señor nos permite experimentar parte de lo que hemos hablado. Gracias al Señor hemos visto cambios radicales, gracias al Señor también, vean, de personas que llegó con rencores de su vida y hoy son felices, ¿verdad? Siempre lo decimos, nunca es tarde para conocer al Señor. Vea, usted puede tener 85 años, lo conoció con amor y misericordia gracias a Él y cambia totalmente la vida, ¿verdad? Así que puntos importantes que recordar es, si una persona es muy religiosa, hay que acordarnos que también existe la dimensión de la espiritualidad. Hay personas que no son religiosas, pero pueden que sean muy espirituales, tienen esa relación con el Señor, no tienen ese respeto por lo sagrado. No lo expresan, quizás, pero lo tienen. No por eso hay que, a eso no le importa. No hay que nunca juzgar, ¿verdad? Y esa espiritualidad difícilmente, si hemos hablado del tema con el adulto mayor, si hemos hablado de esos temas espirituales, difícilmente vamos a conocer el grado de espiritualidad que estas personas tienen. Entonces, si usted no conoce a su abuelo, no ha hablado con su abuelita, con su mamá, su papá de esos temas, háblelos para conocer cuáles son sus necesidades espirituales y religiosas que él tiene, ¿verdad? Lo otro es, cultive esto porque hay beneficios psicológicos y hay beneficios sociales y obviamente hay beneficios para usted también espirituales. Y lo otro muy importante es que si usted va a ser el cuidador en una situación difícil, tiene que anclarse más al Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, les queremos dar las gracias por haber estado con nosotros en este programa. Esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes y para todos los que ustedes estén cerca de ustedes, están viviendo este momento difícil o si quieren prepararse para este momento. Y queremos cerrar con una oración. ¿Qué les parece? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos dice este momento para conocerte más a ti, aprender más de ti. Tú que estás siempre en cada momento de nuestra vida, Señor. Tú que nunca nos abandonas. Tú que estás desde que nacimos, desde antes de nacer, hasta la eternidad, Señor. Somos tu creación. Y tú todo lo que permites, lo permites por un propósito, con un motivo, Señor. Permítenos aprender más de ti en las diferentes etapas de nuestra vida, tanto la que estoy viviendo como la que está viviendo mi ser querido. Sabemos que siempre estamos necesitados de ti, que mi espíritu internamente tiene sed de ti, en la edad que yo esté, niño, joven, adulto o ya en la tercera edad, siempre estamos sedientos de ti. Te pedimos que nos guardes, que nos cuides. También a ti, mamita María, ayúdanos a amar más a nuestros adultos mayores. Ayúdanos siempre a buscar esa religión y esa espiritualidad en Dios. Gracias, Señor, y en tu santo nombre hemos orado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, y los esperamos en el programa Nacidos del Corazón de Dios. Hemos escuchado Nacidos del Corazón de Dios en Radio El Salvador del Mundo.